Hola, estimados alumnos. A petición de un compañero vuestro, voy a explicar brevemente el tipo 5 de los sistemas multifamiliares que podemos encontrar, que son sistemas forzados. Entonces, tenemos en los apuntes tenéis dos dibujitos, bien, el primero y el segundo, y vamos a explicar un poquito qué es lo que hace cada uno. El tipo 5 suele ser el que más se utiliza en los edificios por el tema de que pues es más fácil el esquema, ¿vale? Es muchísimo más fácil, ¿eh? Tenemos un acumulador inicial, un acumulador central de energía solar térmica, ¿de acuerdo? Que lo tenemos aquí arriba. Este acumulador, no os confundáis, aunque en el dibujo esté en la parte de arriba, este acumulador puede perfectamente estar en un cuarto de máquinas o en algún cuarto de bombas que suelen estar en la parte baja del edificio. Si hay sitio en la parte de arriba del edificio, ya sea en la terraza, ya sea al lado del cuarto de ascensores, o ya sea que el edificio tiene un último nivel dedicado, pues no sé, a temas de mantenimiento, perdón, pues conviene ponerlo en la parte alta. ¿Por qué conviene ponerlo en la parte alta? Porque el circuito primario va a ser cortito, ¿vale? Recordad que siempre nos va a interesar, en la medida de lo posible, que el circuito primario sea el más cortito. Bien, porque el circuito primario es el que lleva el fluido caloportador y pues hay que evitar al máximo las pérdidas de calor. Entonces, en este tipo de ejercicios, en este tipo de esquemas siempre vamos a tener el acumulador, ¿de acuerdo? Al que le va a llegar el agua del circuito primario, el fluido caloportador del circuito primario, ¿de acuerdo? Y de ahí se va a distribuir a cada una de las viviendas. Esas viviendas no tienen segundos depósitos, sino que lo que hacen esas viviendas es tener la caldera de apoyo directamente. ¿Por qué, si os paráis a pensar, y yo os pregunto que por qué este tipo de sistemas es el más utilizado? Porque este tipo de sistemas es el que más fácil de adaptar está a una vivienda. Si tenemos un bloque de viviendas de los años, vamos a decir, 80, de los años 90, por ejemplo en Madrid, que tienen su agua caliente sanitaria, ya sea pues por calderas de gas o por calderas eléctricas, y de repente queremos poner un sistema solar térmico, esta es la manera más fácil, porque en la vivienda prácticamente no hay que hacer obra, porque aunque veáis que aquí, en este caso, veáis que el intercambiador de placas está dentro de la vivienda, generalmente este intercambiador de placas está fuera de la vivienda, en el cuarto de máquinas, en el cuarto de distribución de agua, ¿de acuerdo? En otros casos está dentro de la vivienda. Lo que os quiero decir es que no porque en el dibujo aparezca dentro de la vivienda va a estar siempre dentro de la vivienda. Podéis ir en algún momento, si visitáis alguna instalación, pues podéis encontrar que pues eso, que el intercambiador de placas pues puede estar dentro del edificio, dentro de la separación, o bien pues en el cuarto de máquinas. Pero eso es uno de los motivos por los cuales este esquema, el tipo 5, sea también uno de los más utilizados, porque es uno de los más fáciles de adaptar a viviendas que ya posean calefacción. Dentro de la vivienda prácticamente no hay que hacer ningún tipo de obra. Bueno, pues entonces, esto lo que va a hacer, este esquema que es muy sencillito, este de aquí que es muy sencillito, vamos a tener un circuito primario, ¿de acuerdo?, que va a ir calentando el agua o va a hacer el intercambio de calor aquí en este intercambiador de calor externo. Bien, aquí vamos a tener un segundo circuito, bien, en este caso un segundo circuito que va a estar moviendo el agua del acumulador, que ya es apta para el consumo, ¿de acuerdo? Que ya es apta para el consumo. Vamos a estar moviendo esta agua y luego con esta bomba de aquí vamos a recircular el agua hacia las viviendas. En el caso de que
pues no se alcance la temperatura deseada, el apoyo de caldera es el que daría el incremento de temperatura. En el segundo ejemplo, este segundo ejemplo es más detallado, veis la diferencia entre el primero, que es muy simple, y el segundo. La centralita solar, en este caso, la centralita solar, bueno, pues aquí simplemente va a medir la temperatura del depósito de inercia, la temperatura de salida del agua, del fluido caloportador del primario, y va a manejar la bomba del primario. El segundo esquema es un esquema bastante más detallado, bastante más complejo. Es exactamente el mismo esquema. Si os fijáis, tenemos un depósito común, ¿vale? Un depósito común. En este caso, el intercambio de calor se produce dentro del depósito. Por lo tanto, en este sentido, nos estaríamos ahorrando una bomba, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? Nos estaremos ahorrando esta bomba. Y a partir de ahí va distribuyendo el agua a cada uno de las viviendas. En este caso, pues hay una vivienda por piso. En el ejemplo anterior hay 2 viviendas por piso. Bien, en el que, bueno, pues de la misma manera lo que se está haciendo es hacer intercambio de calor en cada uno de los pisos a través de un intercambiador de placas. La diferencia entre el piso 1 y 3 y el piso 2 es que en el piso 1 y 3 pues las calderas son de gas. Bien, ¿esto por qué lo sabemos? Bueno, pues por el tipo de dibujito que vemos y porque además pone aquí claramente combustible. Bien, pone combustible, generalmente de gas. En el piso número 2, pues ese depósito de apoyo en este caso es con resistencia eléctrica. Bien, que la veríamos aquí representada. Eso sería una resistencia eléctrica. Vemos que es bastante más detallado. Este sistema es bastante más detallado, en el que vais a ver pues todas las valvulitas que están utilizando, ¿vale? Estas válvulas de corte son para el depósito. Todo este esquema de aquí son las válvulas para el mantenimiento de la bomba, la válvula antirretorno y el filtro, ¿vale? Este simbolito que veis en la parte posterior, en la parte anterior de la bomba, es un filtro, ¿vale? El vaso de expansión, que lo que se representa, generalmente es el simbolito del vaso de expansión, con un manómetro, y bueno, pues un montón de más. La centralita sería este cuadradito que veis aquí, que como veis, igualmente que antes, como veis, está midiendo la temperatura del depósito y la temperatura de salida del fluido caloportador y actúa sobre la bomba del primario. Ese va a ser el más sencillo, ¿de acuerdo? El esquema de control más sencillo para regular el movimiento del circuito primario. Ahora bien, como digo, pues lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿verdad? En función del control que queramos hacer. En cuanto al circuito secundario, que en este caso sería el circuito que lleva el agua hasta las viviendas, bien, tenemos el circuito principal, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Que es el que baja, y va a cada una de las viviendas, y tenemos luego el retorno al depósito que viene por aquí. Lo que vamos a estar haciendo es continuamente mover el agua de la parte superior del depósito, ¿vale? El agua de la parte superior del depósito. Tenemos un circuito primario que es cerrado y un circuito secundario que en este caso también es cerrado, ¿vale? Si hacemos el recorrido del agua, que siempre os invito a hacer el recorrido del agua, bien, entramos por ejemplo en el tercer piso, entraríamos en el intercambiador de placas y el agua no se desecha, ¿de acuerdo? Se devuelve. Esta agua, que sería apta para el consumo, de hecho se está llenando de la red, ¿vale? Todo esto que veis aquí en la parte baja del depósito sería pues toda la fontanería que llevaría el depósito para el llenado, pero es de agua de red, ¿vale? Es como si uniéramos esta parte de aquí con esta parte de aquí abajo del dibujo entera, ¿ven? Que es el agua de red.
Bueno, pues aunque esta agua es apta para el consumo, en este caso lo que se tiene es un circuito secundario que es totalmente cerrado, que en ningún momento, ¿vale?, va a entrar en contacto con nosotros, porque el intercambio de calor se produce a través de un intercambiador de placas. Entonces, el agua de retorno lo que se hace es volver a meter en el depósito, y continuamente estamos manejando el agua más calentita del depósito. Aquí veis, ¿verdad? Perdón, no sé si lo habéis visto antes, que se encontraría el agua de red, ¿no?, con el que vamos a llenar nuestras viviendas. Bueno, pues esto sería el mismo esquemita, como si nosotros tiráramos por aquí una línea hasta aquí. Tenemos la bomba del circuito secundario, igualmente en la parte fría, entre comillas fría, porque esta agua que va a circular por aquí pues tampoco va a ser tan fría, ¿vale? Se va a producir el intercambio de calor y podemos bajar temperatura, pero bueno, pero siempre tiene que estar en la parte en la parte más fría o menos caliente del circuito. Tenemos una válvula mezcladora, ¿verdad? Aquí arriba comotor, que no me sale la palabra ahora, motorizada, perdón, una válvula de 3 vías motorizada, que ¿qué es lo que hará? Bueno, pues si el agua que se está demandando, ¿de acuerdo?, no tiene cierta temperatura, lo que hace es que el agua se mantiene por aquí, en todo caso se mantendría por aquí, ¿verdad?, calentándose. Bien. Aquí también tenemos en cada uno de los edificios una válvula motorizada, que ¿qué es lo que hará? Pues en función de la demanda y del agua, o sea, si por ejemplo esta vivienda, vamos a decirlo así, si esta vivienda requiere ahora mismo agua, ¿vale?, pero esta no requiere agua caliente, y esta tampoco, lo que se hará será cerrar este circuito y este circuito para que el agua caliente, ¿de acuerdo?, no se produzca un intercambio de calor aquí, sino que obligatoriamente el agua tenga que hacer este recorrido, el que estoy haciendo con la mano, ¿vale? Son válvulas motorizadas. Bueno, pues entiendo que hasta aquí espero haberos pues quitado un poquito las dudas, explicaros un poquito estos esquemas de principio. Si necesitáis alguna ayuda con cualquier otro esquema, me lo decís. Muchísimas gracias.